El grupo terrorista Houthi, respaldado por Irán en Yemen, anunció una prohibición total de la navegación marítima saudita bajo el principio de bloqueo por bloqueo. La orden fue anunciada este lunes, 20 de julio de 2026 por el portavoz militar Yahya Sari y entró en vigor de inmediato. El grupo afirmó que las embarcaciones sauditas y el tráfico vinculado al reino ahora enfrentan un bloqueo naval. En este video, Yahya Sari aparece con uniforme militar frente a la bandera y el símbolo del movimiento, mientras convierte la amenaza en una orden formal. En la grandiosa manifestación de millones el viernes de alerta y movilización, y en las grandes concentraciones y encuentros tribales que la precedieron, las Fuerzas Armadas de Yemen afirman lo siguiente. Primero, las Fuerzas Armadas de Yemen anuncian la prohibición de la navegación marítima al enemigo saudita criminal de acuerdo con la ecuación de cerco por cerco. Y esto entrará en vigor a partir del momento del anuncio de este comunicado. En segundo lugar, reafirmamos el derecho de nuestro gran pueblo de responder al cerco con cerco, la escalada total con escalada total y de consolidar esta ecuación. En tercer lugar, las Fuerzas Armadas de Yemen confirman su total disposición para todas las opciones y que cualquier imprudencia cometida por el enemigo saudita, insensato, a través de una escalada total. El discurso no presenta un plazo para terminar, ni detalla cuáles barcos serán atacados primero. Aún así, la declaración pone a embarcaciones sauditas, barcos destinados a los puertos del reino y empresas que transportan productos del país dentro de una zona de riesgo brutal. La duda ahora no es solo si habrá ataques, sino qué embarcación podría ser elegida para demostrar que el bloqueo no es solo propaganda. Reuters destacó que incluso la incertidumbre provocada por el anuncio puede interrumpir rutas y alejar barcos de los puertos sauditas. La amenaza apunta al Bab el-Mandeb, un estrecho paso que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Índico. Cerca del 12% del comercio mundial suele atravesar esa región, además de aproximadamente una cuarta parte de toda la carga transportada globalmente en contenedores. Un cierre completo podría interrumpir el envío de petróleo saudita hacia Asia y retirar hasta el 7% de la oferta. Los barcos que eviten el lugar tendrán que rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, aumentando la duración del viaje, el consumo de combustible, el costo de los seguros y el precio final de las mercancías. Arabia Saudita se volvió aún más dependiente de esa salida por el Mar Rojo, porque el estrecho de Hormuz también está sumido en ataques y amenazas iraníes. El reino venía transfiriendo millones de barriles diariamente por el oleoducto este-oeste, sacando petróleo de la región del Golfo y llevando la carga hasta terminales sauditas en el mar. El grupo también amenazó a compañías aéreas, instalaciones petroleras, aeropuertos y puertos sauditas. Abid Abdulmalik al-Houthi definió la nueva regla: aeropuerto por aeropuerto, puerto por puerto y bloqueo por bloqueo. La tregua informal que contenía un enfrentamiento mayor desde 2022 fue prácticamente rota. El ataque contra Saná fue presentado por el grupo como el fin del periodo de reducción de hostilidades. En una protesta realizada el viernes 17 de julio, simpatizantes de Houthis exhibieron una pancarta declarando que todas las instalaciones petroleras sauditas podrían ser alcanzadas por misiles y drones. Días después, Yahya Sarey anunció el bloqueo naval. En este video, destellos en el cielo son presentados como lanzamientos de misiles de la Guardia Revolucionaria Islámica contra Kuwait, Jordania y Siria. En las últimas horas, defensas Jordania afirmó haber derribado varios proyectiles, mientras que Kuwait volvió a registrar ataques contra instalaciones de energía y desalinización. Reuters también confirmó que Irán había lanzado un ataque en la región de Al-Tanf, en el este de Siria, aunque el objetivo estadounidense no fue alcanzado, según una fuente militar siria.
La ofensiva ocurrió mientras Estados Unidos llevaba a cabo la 9ª noche consecutiva de ataques contra estructuras militares iraníes. Los objetivos incluyeron centros de comando, sistemas de defensa aérea, posiciones de vigilancia costera, redes de comunicación y lugares utilizados para el lanzamiento de drones y misiles. La respuesta estadounidense se amplió después de que un ataque iraní contra una base en Jordania mató a 2 militares de Estados Unidos y dejó a otro desaparecido. Teherán eligió tomar represalias atacando a naciones árabes que albergan fuerzas estadounidenses, extendiendo el peligro por toda la región del Golfo. La guerra también alcanzó directamente a un barco comercial relacionado con el transporte de combustibles. El petrolero Kabuk Abalmales aparece envuelto en una enorme columna de humo. La embarcación fue alcanzada la noche del 19 de julio cerca de la costa de Omán. El barco tiene bandera de Malta, fue construido en 2025 y es operado por la empresa griega Dinacon Tankers. La tripulación abandonó la embarcación y fue rescatada de manera segura por un remolcador. Mientras tanto, el petrolero permaneció a la deriva y en llamas. En el viaje en que fue alcanzado, navegaba vacío hacia un puerto del Golfo para recibir una nueva carga. El aviso marítimo británico informó que el barco fue alcanzado por un proyectil desconocido, sin confirmar de inmediato quién fue el responsable. La Guardia Revolucionaria afirmó ese mismo día que 2 petroleros habían explotado y quedado inmovilizados después de intentar cruzar una ruta considerada insegura por Irán. El Centro Conjunto de Información Marítima ya había contabilizado 11 ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho de Hormuz desde el 25 de junio. El nivel de amenaza seguía clasificado como severo, con nuevas acciones hostiles consideradas altamente probables. El movimiento de superpetroleros cayó de un promedio de 8 cruces diarios a finales de junio y principios de julio a solo 2 por día en la última semana. Las transferencias de petróleo realizadas entre barcos fuera del estrecho también disminuyeron de forma intensa después de la nueva ola de ataques. Mientras Irán y sus aliados esparcen amenazas por el mar, el mando político iraní enfrenta una crisis aterradora dentro del propio régimen. Mojtaba Khamenei no aparece públicamente desde que asumió como líder supremo. Sus pronunciamientos se han dado mediante comunicados escritos, sin discursos ante la población. Abbas Araghchi reveló en una entrevista que aún no se había encontrado personalmente con Mojtaba desde que él asumió el cargo. Un informe atribuido a una fuente de seguridad israelí afirmó que el líder ni siquiera estaría dentro del territorio iraní, información que no recibió confirmación independiente. En este registro publicado por Nexta, la ausencia de Mojtaba se presenta como resultado de un aislamiento extremo. Solo un pequeño grupo tendría acceso al líder supremo, mientras que autoridades más visibles como Araghchi, Masoud Pezeshkian y Mohammad Bagher Ghalibaf toman decisiones públicas. Fuentes iraquíes también informaron que Mojtaba rechazó una reunión con el primer ministro de Irak, Ali al-Said, por temor a que el encuentro revelara la ubicación de su escondite. La negativa ocurrió después de que al-Said visitara a Donald Trump en la Casa Blanca y llevara un mensaje para el liderazgo iraní. La paranoia aumentó después de que Araghchi admitiera la existencia de una grave falla de seguridad dentro de Irán. En este video publicado por el Informe de Enfrentamiento, el ministro afirma que el enemigo conocía la rutina de Ali Khamenei, sabía dónde ocurrían las reuniones de los comandantes militares y eligió la hora exacta para atacar. Araghchi reconoció que esa brecha aún no ha sido completamente eliminada y puede seguir influyendo en el acceso a la información e incluso en el proceso de toma de decisiones del régimen. Por ejemplo, fuera de lo que está en la Beite, hay una reunión del Consejo de Defensa que el señor Shamkhani organizó y el propio señor Khamenei también está en la Beite. ¿Cómo interpretas eso? Al mismo tiempo, 3 o 4 reuniones a las 9:30 de la mañana. Bueno, el propio Consejo Estratégico tenía, digamos, una reunión fija y obligatoria que se llevaba a cabo todos los sábados para discutir los asuntos más importantes de la semana.
En la época en que yo estaba en el Consejo Estratégico también teníamos reunión todos los sábados por la mañana. Pero era en el edificio que ellos tienen en la calle Pasdarán. No sé por qué ese día la habían puesto en el edificio de abajo. Además, ese lugar no era el objetivo, pero la reunión del señor Shamkhani era el objetivo. La oficina del señor Shirazi era el objetivo. La oficina del señor Rehasi era el objetivo. Y la propia oficina de su excelencia no era el objetivo. Los atacaron rápidamente. También atacaron la reunión de los viceministros. Eso era de otros edificios, lo sé. No considero natural esa simultaneidad de varias reuniones. En esa época, señor, en cualquier edificio había reuniones ocurriendo. Pero sí, el líder supremo estaba en su oficina, eso no cuenta. Ahora, en la reunión del Consejo de Defensa que organizó el señor Shamkhani, no sé si fue coincidencia o no, pero el Ministerio de Inteligencia también se reunía al mismo tiempo. Lo importante, en mi opinión, es que ellos estaban al tanto de esas reuniones. Y eso tal vez sea una brecha de seguridad que existía, y probablemente todavía existe. Eso necesita resolverse. Y ahora las fuerzas de seguridad están investigando, y yo creo que esa brecha de seguridad no se resume solo a la infiltración y obtención de información. A veces eso también influye directamente en la formulación de nuestras decisiones. Y peor aún, influye en la orientación de nuestro entorno psicológico. En las próximas horas, armadores, aseguradoras y operadores de terminales tendrán que decidir si mantienen los barcos en Bab el Mandeb o desvían las embarcaciones hacia rutas más largas. La amenaza hutí llegó justo cuando el estrecho de Hormuz se ve afectado por barcos incendiados, tráfico reducido y ataques de la Guardia Revolucionaria. El resultado inmediato es una presión feroz sobre el petróleo saudita, el comercio internacional y toda la seguridad marítima del Golfo y del Mar Rojo. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Apoya nuestro proyecto y contribuye económicamente a través de la clave PIX que aparece en tu pantalla. Somos un canal independiente, enfocado en mantenerte informado con información veraz. Tu contribución nos ayuda a seguir en pie.